Bueno, retomamos porque se me cortó el video. Se ve que ya se cansó el celular. Me falta un poquitito y terminamos. Voy a repetir por las dudas el de la avanzada, que va desde el cuarto grado hasta el sexto, séptimo año del secundario, donde el alumno aprende todas las habilidades cognitivo-lingüísticas. Yo les estaba diciendo que ahí se da toda la relación entre lenguaje y pensamiento, tal como lo sostienen Vygotsky y Piaget, por ejemplo, ¿no? Piaget, que sostiene que el lenguaje primero nace en la mente y a los 2 años se verbaliza, es decir, que primero se desarrolla el pensamiento y después el lenguaje. Y Vygotsky, que dice que se desarrollan en forma paralela, pero que convergen en un determinado momento. Entonces, para ambos la relación entre pensamiento y lenguaje es íntima. Y por eso podemos decir que las habilidades cognitivo-lingüísticas tienen que ver con el pensamiento y con todo lo que nosotros hacemos, con resumir, con sintetizar, con analizar, con comparar, con describir, con argumentar, con justificar, con narrar, con relacionar. Todas esas son habilidades cognitivo-lingüísticas. Y eso todo se supone que el sujeto tiene que aprender desde el cuarto grado hasta el sexto, séptimo del secundario. Obviamente esas habilidades se van a ir complejizando a medida que va pasando el tiempo y hasta que el alumno o el sujeto del aprendizaje adquiera todas esas habilidades. Y después viene la última etapa, que es la alfabetización académica, que justamente es en la etapa en la que se encuentran ustedes y es donde el sujeto tiene que realizar ya no solamente una lectura comprensiva, no solamente una lectura, ahí ustedes tienen un material que yo les di, que es de Marta Marín, que se llama Prácticas de lectura y escritura con textos de estudio, en donde explica lo que es una lectura extractiva, que es una lectura para extraer información, una lectura reflexiva, que es una lectura para analizar información, para plantearse problemas, por ejemplo, y una lectura de entretenimiento, que es la lectura de distracción. La lectura en los estudios superiores tiene que tener esas características. Tiene que ser extractiva porque me va a servir para sacar datos o información. Tiene que ser reflexiva porque me va a servir justamente para analizar problemas o situaciones que tienen que ver con la ciencia con la que estoy estudiando. Y también tiene que ver con una lectura crítica porque yo tengo que saber formar un juicio crítico, es decir, que esa representación mental que el sujeto hace tiene que responder a un juicio crítico que pueda hacer con respecto a una determinada lectura. Vamos a suponer que ustedes, la profesora le da un texto de genética, en biología, por ejemplo, y con el uso racional de la genética y cómo la genética influye con la ética, por ejemplo, hasta dónde se hacen los implantes o se usa la genética para manipular ciertas cosas. Si yo quiero tener un hijo y elijo un donante que tenga ojos celeste, que sea así, que sea esa, que sea inteligente, es decir, en todo eso entra la ética y la manipulación. Y yo leo un texto que está a favor, por ejemplo, y otro texto que está en contra, y yo tengo que ser capaz de formar un juicio crítico, es decir, tengo que extraer información, analizar esa información y a su vez formar un juicio crítico sobre la misma. Lo mismo puede suceder con física o con química, por ejemplo, con química, con el uso de los, eh, de los químicos que se usan para las quintas, todo lo que por ahí podemos decir hasta dónde es bueno porque daña el medio ambiente, en el caso de los aerosoles y todo eso, ¿no? En el caso de la física no se me ocurre en este momento ningún ejemplo, pero todo lo que tenga que ver con energía, por ejemplo, por ejemplo, leo un texto sobre energía solar
y el planteo que se hace con respecto a los aparatos que se están fabricando con la energía solar, hasta qué punto son buenos. Y bueno, yo tengo que extraer información, analizar esa información y saber formar un juicio crítico sobre esa información. Entonces, a eso se refería el material de estudio, ¿no? A que ustedes sepan los tipos de lectura y qué es la lectura, qué es la escritura y qué es académico, para saber dónde están parados. Y bueno, y también hablaba de que, por ejemplo, el material que les di y otra de las preguntas, que en todos los textos que ustedes vayan a leer siempre van a tener un objetivo, es decir, para qué van a leer una cosa. A veces van a leer para analizar, a veces van a leer para extraer información, a veces van a leer solamente para ampliar un concepto, un conocimiento. Pero siempre seguramente van a tener que responder por escrito lo que ustedes leyeron, porque tiene mucho que ver con el conocimiento, ¿no? Y están en los estudios superiores donde las lecturas que hagan les van a servir para extraer información, y esa es la información que el profesor quiere que ustedes internalicen. Entonces, después de alguna manera ustedes van a tener que imprimir esa información en alguna producción propia. Y eso tiene que ver justamente con nuestra materia. Bueno, esta es la clase que cierra el concepto de lectura y escritura académica. Les hablé un poquito de signos, porque tiene que ver con la semiótica, que después vamos a retomar el tema cuando demos comunicación. Y en la grabación siguiente les voy a poner lo que son los modelos de lectura y escritura, como para terminar esta primera parte de la clase 2 y de la clase vamos por la clase 4 ahora, donde ustedes están haciendo justamente proceso inferencial y tiene que ver justamente con la psicología cognitiva. Pero ahí se van a dar cuenta cuáles son los procesos de los cuales yo les estoy hablando. Y me queda en el tintero los modelos de lectura y escritura y las relaciones entre las mismas, que ese material yo también les di para que lean. Y después les voy a subir otra grabación, ya que sinceramente me frustré con las clases del Zoom, porque se conectaron muy poquitos alumnos y yo sé que es muy difícil a veces coincidir en el horario y tener buena señal y tener un espacio para que nadie me interrumpa y nadie me moleste. Entonces decidí brindarles este video como para aclarar estas cosas. Espero les haya servido y nos estamos leyendo y nos estamos viendo en las próximas clases. Chao.